Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar por donde corresponde, por agradecer primero a las autoridades acá del instituto, a la senadora Lucía Corpacci, a Justo Daniel Barros, que nos ha recibido siempre con mucho cariño, y a Mariana Gras, que también nos atiende permanentemente. Y además a Mariano, a los trabajadores de acá del instituto que nos atienden a cuerpo de rey siempre. Y a todos ustedes por participar. Yo siempre empiezo diciendo que estos cursos fueron fruto de una idea del compañero Diego Minuti, que está ahí atrás, y que en julio del año pasado me dice: Antonio, ¿por qué no hacemos algo para contribuir a aumentar el grado de conciencia social y de adoctrinamiento que pueda haber en nuestro movimiento? Y se juntó una idea con un ideal que yo comparto, que es la creación de las 1000 escuelas que nos pide el general Perón en todo el país, para empapar a militantes, a dirigentes y al conjunto del pueblo con nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal. Y el resultado de eso el año pasado fueron 96 diplomas que entregamos, ¿no, Diego? Y ahora se anotaron 72. Así que le sugerimos a los compañeros que, ¿cómo les puedo decir? Que traten de entusiasmar más a los que se anotaron como para que vengan. Sé que es una hora difícil desde ya. Y el jueves pasado, evidentemente, hubo una actividad muy importante que convocó a muchos compañeros y compañeras. Pero yo no me voy a cansar de insistir en que yo quiero, por lo menos, y queremos con Diego, revertir lo que hasta ahora se entendía como formación, en el sentido de venir a escuchar a un compañero más o menos importante o más o menos sabio, para asumir, a ver qué pasó. A ver. Hola. No, está. Para asumir o sea, eso sería una actitud pasiva. Ustedes vienen, me escuchan un rato, y se van, y dentro de 2 días casi seguro que se acuerdan el 2% de lo que pudimos compartir. Y yo tengo que reconocer que yo, por más sabio que sea, puedo en 1 hora, 1 hora y media que comparto con ustedes, decirle el 1% con mucha suerte de lo que es conducción política, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la propuesta de fondo y sincera hacia todos y todas es que asuman esto de la formación política y doctrinaria como con una actitud activa, diríamos. Y la propuesta es que traten en lo posible de ir conformando en sus distintos ámbitos una escuela de formación con reunión semanal, 1 hora de reunión semanal, no como se hace habitualmente, que lo primero que se suspende es la reunión de formación cuando hay. O sea, ponerla en un día y hora que habitualmente no se suspenda, y podamos así, qué sé yo, a ver cómo les puedo decir, hacer lo que hizo el general Perón. Porque además los peronistas no tenemos otra alternativa, porque el objetivo del general Perón era la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y la de nuestros enemigos es la infelicidad de nuestra gente, sacándole todos los derechos que puedan en el menor tiempo posible, como hicieron
desde el 2015 al 2019 y robarnos lo más posible o endeudarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Y la finalidad nuestra como peronistas, no por lo que lo diga yo, sino por la propuesta de Perón, es que trabajemos incansablemente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, o sea, para que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos, realmente ejercer nuestros derechos de salud, trabajo, educación, vivienda, que como seres humanos con dignidad nos merecemos. No es que nos regalen, nos merecemos, porque por el solo hecho de ser personas. Y por eso, cuando les decía que esto es fruto de una idea, a ver, por ahí soy yo que lo toco esto. Es fruto de una idea. Le puse ahí una frase del general Perón del 1 de mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa, cuando él nos decía: venimos haciendo en el país una revolución en paz. O sea, el peronismo debería ser una revolución en paz. En paz. ¿Por qué en paz? Porque queremos la felicidad de nuestra gente y la grandeza de la patria, cosa que solamente se puede hacer en paz. Venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar a la comunidad, como nos decía en la reunión anterior el compañero Daniel Di Giacinti. Es el objetivo final nuestro, tener una comunidad organizada, y una democracia no liberal como la que tenemos ahora, sino una democracia con la participación efectiva y real del pueblo en las decisiones de nuestros gobernantes, como quería el general Perón y realizó a través de los planes quinquenales. El primer plan quinquenal que lo realizó con la consulta popular que pudo para empezar, y el segundo plan quinquenal que lo realizó con más o menos 100.000 propuestas de todos los ámbitos, de las personas, de los gobernadores, de los diputados, de los senadores, de los intendentes, de los concejales, o sea, con participación del conjunto del pueblo a través de las organizaciones libres del pueblo. Entonces, venimos haciendo en el país una revolución en paz. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. ¿Ven que todavía es la alternativa nuestra? Sustituir la agresión permanente de los adversarios y enemigos que tenemos en el país por la idea, no por las personas, por la idea, nos decía el general. Y revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino también los espíritus. Y Cristina, que para mí es la mejor que tenemos en este momento, también nos decía lo mismo. El camino siempre es el de las ideas, nos decía en el 2016, creo que en Quilmes. El camino es estudiar y saber cada vez más. El camino es el de prepararse y capacitarse más que todos. El camino es estudiar. El camino es ayudar al que está al lado. Tenderle la mano al que tiene problemas. Es más, explicarle al que todavía no entiende, al que todavía te insulta. Una actitud casi religiosa. Tené mucha paciencia, tené mucha paciencia. Y cuando pare de insultarte, volvé a explicarle de vuelta las distintas realizaciones, y ahí ella enumera las distintas realizaciones de su gobierno. Y antes de empezar con conducción política,
quería compartir, aunque sea, las ideas centrales de la presentación de la Escuela Superior Peronista que hizo Perón y Evita el 1 de marzo de 1951. No sé qué pasa. El 1 de marzo de 1951, acá en la inauguración de la Escuela Superior Peronista. Y Perón nos proponía en esa charla, que yo les recomiendo efusivamente que la lean, como propuesta de formación para todos y todas, 2 misiones, decía él, la de formar justicialistas y servir a la doctrina peronista. O sea, formarnos nosotros primero como justicialistas para después transmitir a los demás. Y 4 funciones. Desarrollar y mantener al día la doctrina. ¿Qué significa esto? Primero saberla y después tratar de realizarla, como vamos a ver, a través de las 3 formas que tiene la doctrina: principios, teoría y forma de ejecución. Después, inculcarla y unificarla en la masa, porque si nosotros queremos una comunidad organizada con la participación real y eficiente del conjunto del pueblo a través de sus organizaciones libres, lo menos que tenemos que hacer es inculcar nuestra doctrina, transmitirla, inculcarla con la idea que vamos a tratar de ir explicando, de que esa doctrina llegue y empape, como decía él, al conjunto de nuestro pueblo. Tercera función de la escuela: formar a los cuadros justicialistas. Formar a los cuadros justicialistas. Tarea que tenemos demasiado olvidada. Y por último, también capacitar a la conducción. En cualquier empresa que todos conocemos, cualquier empresa chica, mediana o grande, capacita siempre a su gente para que cada día hagan mejor las cosas que tienen que hacer. Nosotros deberíamos hacer eso también para que hagan menos macanas de las que habitualmente vemos, ¿no? Quería compartir con ustedes estas propuestas de Perón que deberíamos realizar en cada uno de los ámbitos nuestros. Y vamos a empezar entonces con conducción política. ¿Qué es conducción política? Yo quiero que le den a esta materia, que hoy la podemos esbozar muy por arriba en una sola charla, le den la máxima importancia. Si realmente les interesa la política, si desean ser dirigentes, denle la máxima importancia. ¿Por qué? Porque conducción política es la experiencia política de Perón, para mí transmitida con amor a militantes, a dirigentes y al conjunto del pueblo. ¿Y cuál es la experiencia? O sea, y estamos hablando de la experiencia del mejor de los nuestros. O sea, la experiencia personal, militar, política, que además la transmite con una absoluta generosidad, cosa que ningún dirigente mundial ha hecho. Mao creo que de alguna manera también transmitió a su gente la forma y manera en que él realizó las cosas. Pero en conducción política está lo que nosotros deberíamos ser y deberíamos hacer. Y Perón divide a la conducción política en 2 sectores importantes. El primero son los capítulos que él llama preliminares, del capítulo Bolilla 1 a las 5. Y después, de las 6 en adelante, él habla de la médula misma de toda la parte de la conducción, como vamos a ver más adelante. Y vamos a ir someramente. En el capítulo primero, que son los elementos de la conducción, en realidad los elementos de la conducción
son tres: el conductor, los cuadros auxiliares o militantes, nosotros los militantes, un dirigente, nosotros como militantes y el pueblo al que está dirigida la propuesta política. Esos serían. Pero Perón, que para mí ha sido, no por fanatismo político, sino analizando cualquiera de sus escritos y sobre todo conducción política, para mí es uno, si no el intelectual más grande que hemos tenido en la historia. ¿Por qué intelectual más grande? Porque entendiendo por intelectual aquel que con sus ideas transforma la vida de la gente para bien. Hay intelectuales y artistas, diríamos, que nos agradan, diríamos, o con su arte pictórico, o con su arte poético, o con su arte escénico, etcétera, nos agradan. Nos alegran la vida, diríamos, pero el que nos transforma la vida a través de la política, realmente creo yo que merece el calificativo de verdadero intelectual, o sea, el que transforma la realidad. Y en conducción política van a encontrar la forma y manera que él nos dice: mira, yo la hice así, y me salió bien. O sea, sabemos nosotros que le salió bien. Y si vos querés hacerla, porque conducir a personas no es nada fácil, todos lo sabemos, lo hemos intentado alguna vez, que nos hagan caso, porque en última instancia conducir es que otras personas, otros seres humanos nos acompañen libre y voluntariamente en la realización de un proyecto de cualquier naturaleza, político, social, económico, etcétera, etcétera. Y sabemos todos lo difícil que es eso. Y Perón nos dice, o sea, lo que nos transmite en conducción política es, él dice que conducir es conducir al éxito. Si no, porque siempre tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos nunca de que Perón fue militar. Y el militar siempre se ve frente a una batalla. Y el militar que va a una batalla a perder, o no va preparado, o no es militar, o es un suicida. Y él un poco nos quiere transmitir eso, en el sentido de que para hacer las cosas bien, y sobre todo en política, que es la vocación más compleja que hay y la más difícil, porque está la vida de las personas. Si la del médico es importante, porque de su sabiduría y de su práctica y de su depende la vida de las personas, yo creo que lo comprobamos a diario si reflexionamos un poco. Un mal político mata mucho más gente que un mal médico. Y si no, analicemos la realidad y veremos que cuando la política no es lo que debe ser, no hace lo que el pueblo quiere y no defiende su interés, las muertes las vemos y la gente tirada en la calle las vemos todos los días. Yo por lo menos en San Telmo las veo desgraciadamente todos los días. Entonces, les decía que Perón, como intelectual de fuste, antes de definir, por ejemplo, los elementos de la conducción, hace una introducción en todos los temas. Y acá nos habla de el objeto de la conducción, que él dice que no es enseñar, es capacitar para la conducción. ¿Por qué? Porque la conducción, dice él, es una facultad que se desarrolla. ¿Como qué? Como la inteligencia. Es una facultad que sabemos que si la cultivamos, se desarrolla. No es algo que se nos viene dado, como le podemos decir, también como nuestro cuerpo que se va desarrollando, o como
una plantita que la regamos y se desarrolla desde adentro. Por eso él dice que debemos comprender la conducción, y comprender tiene por objeto que podamos desarrollar el criterio para la acción. ¿Y qué es el criterio? Es la capacidad que tenemos nosotros de discernir ante una realidad, o sea, tomar una decisión, decir esto, lo que está pasando es esto, la solución a este problema podría ser este, y la forma de realizar esa solución podría ser esta otra. O sea, Perón siempre nos plantea algo para realizar, no plantea ideas para teorizar, como pueden ser un filósofo o en cualquier otra ciencia. Entonces también nos dice que la conducción es un arte y establece la diferencia entre el arte y la ciencia. ¿Cuál es la diferencia? El arte tiene un 80% de creatividad y un 20% de técnica. O sea, un pintor, un cuadro, el resultado de un cuadro, un 80% es el pintor y un 20% es la capacidad técnica de saber usar los pinceles, los colores, armonizar los colores, etcétera, etcétera. Y la ciencia es siempre igual, o sea, se maneja con leyes. Yo tiro una piedra para arriba y siempre cae. En cambio, las artes tienen principios que los vamos a ver más adelante, y el arte de la conducción también tiene principios que están en la bolilla sexta de este capítulo. Y hablando de los elementos de la conducción, le doy importancia a esto porque me parece la base de la conducción. Está el conductor, que para Perón debe ser la primera cualidad que le pide es que sea maestro. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que otros nos acompañen en la realización de cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es tener la idea y segundo, transmitirla en una actitud como la tiene un maestro, diríamos. Y hay un texto muy, muy importante de Perón sobre esto. Después nos dice que el conductor debe organizar, educar, enseñar, capacitar para después poder conducir. El conductor es un constructor de éxito, como le decía antes. Esa es la mejor definición que se puede dar de un conductor. Es decir, un hombre o mujer que recibe un elemento, una realidad, una situación, y que recibe un objetivo, o sea, tengo que realizar cualquier cosa, que es lo que él debe lograr partiendo de esa situación. Entonces, él concibe la solución y el éxito es alcanzar el objetivo. Lo prepara, lo organiza, lo realiza y cuando llega allá le saca provecho. O sea, este camino de preparar, organizar, realizar y sacarle provecho, para Perón es de fundamental importancia para lograr el éxito. Y conducción política es más o menos una explicación que nos da él para decirnos, mira, para lograr ese éxito tenés que hacer determinadas cosas, que las vamos a ir viendo. El segundo elemento de toda conducción son los cuadros auxiliares, nosotros los militantes, que según él somos de dos categorías. Él llama predicadores un poco a la tarea que yo sé hacer, la que me interesa hacer porque me parece valiosa, porque la de realizadores no la sé. Pero él dijo que el ideal era que seamos predicadores y realizadores. Predicadores, para ser predicadores de la doctrina, tenemos que saberla primero y aprenderla primero, para después poderla transmitir y que otros nos acompañen en la realización que él también nos propone.
Y por último, está la masa. Y acá tenemos que establecer una diferencia que es muy importante para que entendamos la realidad y sobre todo entendamos el peronismo. Sobre todo Evita, en Historia del Peronismo, como vamos a ver en el próximo encuentro, distingue perfectamente entre masa y pueblo. Masa, para Evita y para Perón también, aunque Perón habla de masa en forma mucho más genérica, hablando de masa y pueblo, o sea, de la gente, lo que hoy llamamos la gente. Pero Evita distingue perfectamente, en el capítulo 3 de Historia del Peronismo, la masa es la gente sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social. Esos amigos, compañeros o parientes que no les interesa la política, que ellos se arreglan solos, que la política es una miércoles, etcétera, etcétera. Esa es masa. Y la gente que tiene conciencia de participar de una comunidad nacional, que tiene que defender, que tiene que cuidar, etcétera, etcétera, es pueblo con conciencia, con personalidad y con organización. El ejemplo de pueblo es el 17 de octubre, pero no salió de la nada el 17 de octubre. El 17 de octubre es fruto de 2 años de trabajo de Perón con los trabajadores y trabajadoras, de manera que, como dice él mismo en Conducción Política, cuando perdieron la conducción, cuando lo metieron en cana a él, sabían lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ya estaban enseñados. O sea, Perón había logrado que los trabajadores supieran lo que tenían que hacer en el caso de que les faltara la conducción. Sabían, o sea, tenían la conciencia suficiente como para darse cuenta de que si Perón no estaba, iban a perder todos los derechos. Entonces, en una semana se organizó el pueblo, incluso la dirigencia de la CGT convocó para el 18 y el pueblo se congregó para el 19, el 17, perdón. Y tuvo la persona, en una semana se organizaron y pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo. Y no se fueron hasta las 11, tuvieron la personalidad suficiente de no irse hasta las 11 de la noche una vez conseguido el objetivo. Eso es pueblo. Pero el pueblo, para que haya pueblo, tiene que haber formación, que fue siempre el camino que recorrió Perón. O sea, y después vino el 17 de octubre, ganó las elecciones, gobernó, y cuando vio que él había logrado la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, en 1951 forma una escuela, la Escuela Superior Peronista, que yo trato de difundir, sabiendo ya que podía que necesitaba llegar al conjunto del pueblo para que el pueblo lo acompañe libre y voluntariamente en la ejecución de lo que él estaba proponiendo. Y el mejor ejemplo de esto es el segundo plan quinquenal, que es la realización, la definición de doctrina peronista, como vamos a ver cuando en el tercer encuentro, en el que viene, no en el otro, cuando hablemos de la definición de doctrina peronista, es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal. Entonces, esto quería expresarle respecto de la masa. O sea, tenemos que lograr, y sin formación, sin transmisión de nuestra doctrina, de nuestra causa, de nuestro ideal, de nuestro proyecto político, como nos pasa ahora, evidentemente el pueblo, y si encima no realizamos lo que decimos, es muy probable que el pueblo no nos acompañe en la realización de un proyecto que no transmitimos. ¿Se entiende? O sea, es muy sencillo el tema y creo que en ese aspecto Perón era absolutamente claro y absolutamente diáfano. Si querés la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, sin el pueblo no la podés hacer, porque los enemigos
de esa realización son muy poderosos, no solo nacionales, sino internacionales, cosa que pareciera que ahora no tenemos. No tenemos enemigos, nadie habla de los enemigos. Tenemos un fondo monetario adentro, tenemos que garparle todos los meses todo lo que nos sobra, tenemos un 40% de pobres, ¿no? ¿O estoy equivocado? Hay un 40% de pobreza y no tenemos enemigos. En un país que, según dicen, tiene alimentos para 400 millones de personas. Bueno, en el artículo, en la bolilla o capítulo segundo de Conducción Política, para mí es el meollo de todo el peronismo y el meollo del problema actual del movimiento nacional. En este capítulo Perón nos propone reemplazar lo que él llama la conducción antigua, o sea, los caciques, los sectarios, las opiniones personales, las opiniones de grupo, los que trabajan para sí o para un determinado grupo, propone reemplazar todo eso por una doctrina, una causa, un ideal nacional. Nacional. Siempre Perón propuso, todas sus ideas fueron para el conjunto del pueblo argentino, no para un sector, una parte. En este capítulo 2 nos propone fundamentalmente eso. Y si hoy todos los peronistas primero conociéramos la propuesta política de Perón, y segundo, trabajáramos todos unidos y solidarios para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, el país sería exactamente otro. ¿Estamos de acuerdo, no? Y el problema central que venimos teniendo desde hace muchísimo tiempo es que predomina los caciques, los caudillos, los sectarios, los que laburan para sí o para un grupo, y no digamos los que laburan para la extranjería. Más peor todavía, como decía un entrerriano amigo. Perón da los fundamentos en todo este capítulo de esta idea central. O sea, le llama conducción antigua a la que hoy estamos viviendo, compañeros y compañeras, lamentablemente, y desde hace muchísimo tiempo. Y la que propone él es esa, que todos y todas trabajemos unidos para realizar un proyecto político, que es ese. O sea, y lo primero que propone es la unidad desde ya. Y hablando de las características de la conducción antigua y la conducción moderna, o sea, de los caciques y caudillos y la realización a través de la conducción, hay una especie de esquema que yo quería compartir con ustedes. La conducción antigua es gregaria o descentralizada. La conducción moderna, la que propone Perón, es centralizada. La antigua es sin unidad de concepción, o sea, sin unidad en las ideas, sin doctrina básica, como propone él, y la conducción moderna es con unidad de concepción, con doctrina. La antigua es sin unidad en la acción, cada uno hace lo que le parece, o en cambio la conducción moderna, la que propone Perón, es con unidad en la acción. Y para que haya unidad en la acción, él propone que todos y todas dejemos las opiniones personales y realicemos un proyecto político compartido, que él le llamó doctrina. También la antigua es sin unidad en la acción y la moderna, la que propone Perón, es con unidad en la acción.
La antigua es sectaria, y la moderna es nacional. La que propone Perón es nacional. La conducción antigua tiene como base al caudillo, van detrás de una persona, dice Perón, y lo que propone él es que vayamos detrás de una doctrina, de una causa, de un ideal compartido. La conducción antigua dispersa, la conducción moderna hace converger hacia el conductor, hacia el que dirige. El caudillo empuja a la masa, el conductor va adelante, y la masa lo sigue porque es un ejemplo. El caudillo se sustrae a la masa y en cambio el conductor busca, adoctrina y vive con la masa en el sentido de que nos decía antes que deberíamos ser maestros, ¿no? El caudillo trata de persuadir con palabras, el conductor persuade con hechos, con hechos. El partido envejece con el caudillo y nuestro partido, nuestro movimiento sobre todo, no envejece porque vive con la doctrina. O sea, nosotros, o sea, digo que es la médula del peronismo esto porque yo ya estoy absolutamente convencido de que el peronismo después de 70 años sigue siendo lo que es, porque no solo se aprende intelectualmente, también se aprende con la experiencia, con los porrazos, con las vivencias, con el amor, con el corazón. Los seres humanos aprendemos de todas las maneras. Pero el peronismo sigue siendo lo que es por esta idea fundamental de Perón, de reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, por una doctrina y de una forma u otra, siempre alguna idea. A veces nos desvariamos demasiado, como en los 90, ¿no? Demasiado. Pero siempre hay como una orientación general, que es lo que vamos a ver ahora. En el capítulo 3, Perón nos habla de esta segunda parte de la conducción, que es la doctrina. Y para Perón, o sea, la doctrina tiene 3 elementos esenciales. Tiene principios generales, orientadores, por ejemplo, trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Son principios muy generales, que si yo les digo eso a la gente en la calle, a cualquiera, no me va a entender, o me va a entender muy poco, a no ser que sea un peronista de cuna. Hay principios generales que vendría a ser el aspecto espiritual de la doctrina. Es lo que nos da unidad de concepción, lo que Perón llama el alma colectiva. Para entender esto tenemos que entender de que Perón toma a la Argentina, al conjunto de nuestro pueblo, como una unidad, como una sola organización. Y toda organización para él tiene 2 elementos esenciales. La organización espiritual, o sea, el conjunto de ideas que une, de ideas y sobre todo la finalidad que une a los integrantes de una organización. Qué sé yo, la fábrica de zapatos une a los trabajadores para fabricar zapatos. La finalidad de esa empresa, de esa organización, es fabricar zapatos. Si viene uno a fabricar camisetas, está fuera del tarro. Entonces, Perón, tomando al conjunto de nuestro pueblo, a la Argentina como una unidad, nos dice, para que todos busquemos la misma finalidad, tenemos que tener una doctrina, que vendría a ser el conjunto de ideas que nos une. Por eso le llama alma colectiva, comparando esta doctrina, esta unidad de concepción, que llama también él, esta unidad en las ideas, le llama alma colectiva, como podríamos, comparándolo con el ser humano,
que tiene alma y cuerpo. El alma colectiva vendrían a ser las ideas y la organización material sería la forma y manera de realizar esas ideas, así como nuestro cuerpo nos ayuda a la realización de las ideas que tenemos o que queremos llevar adelante. Entonces, la doctrina tiene tres aspectos: los principios, o sea, la parte espiritual; la teoría, que vendría a ser el aspecto intelectual, y la forma de ejecución, que vendría a ser el aspecto material. Por ejemplo, la doctrina, decimos nosotros, busca la finalidad suprema del peronismo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y en la Escuela Superior Peronista se estudiaba filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, y esas materias eran la teoría correspondiente a cada uno de estos temas. Sociología peronista era la correspondiente a la justicia social, la explicación de la justicia social. Economía peronista, la explicación de la independencia económica. Y política peronista, la explicación de la soberanía política. Y filosofía peronista, la explicación del hombre, de la mujer, del ser humano, el concepto del hombre y la mujer, el ser humano que tiene el peronismo, que para el peronismo el principio fundamental filosófico es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y por solo hecho de ser una dignidad nos corresponden todos los derechos. Entonces, y acá en conducción política, Perón no habla de su doctrina, habla de reemplazar a las opiniones personales o de grupo por una doctrina que después él la va a explicitar, pero esto él lo explica en 1951, y la definición de doctrina peronista es de diciembre de 1952. O sea, él realizó primero las cosas y después las expresó teóricamente como para que nosotros las entendamos. Más o menos es lo que quería expresarles sobre la doctrina, pero desde ya que comprender bien este tema nos llevaría mucho más tiempo. Pero la idea general es esa. Perón propone reemplazar las opiniones personales o de grupo por una doctrina que tiene tres elementos: principios generales, teoría, que es la explicación de esos principios, y forma de ejecución, que es la forma de realizar esos principios explicados por la teoría. En el capítulo 4 habla del método. Perón habla de tres métodos: el método racional, que él explica en Conducción Política; el método intuitivo, que le atribuye a la compañera fundamentalmente, y que Evita le llama la inteligencia del corazón, a la intuición, la inteligencia del corazón. Y después el racional, el intuitivo y el de la persuasión, o sea, cómo hacemos, o sea, el método para lograr unidad de concepción. Este método es para lograr unidad en la acción, el método racional. El método intuitivo, dice Perón, es cuando no tenemos tiempo, tenemos que actuar, utilicemos, si podemos razonar y analizar, mejor, pero si no tenemos tiempo tenemos que utilizar la intuición, nunca hay que descartar la intuición. Pero para lograr unidad de concepción, unidad en las ideas, tenemos que utilizar el método de la persuasión, que en la Escuela Superior Peronista se desarrolló en la materia octava, que era técnica. En aquella época le llamaban técnica del adoctrinamiento,
y a mí me gusta llamarle mucho más técnica para transmitir e inculcar nuestra doctrina, porque la palabra adoctrinamiento hoy tiene un significado muy particular en lo religioso sectario o algo por el estilo, por lo menos en algunos casos. Y el método es un camino que tiene punto de partida, punto de llegada, y el método es la forma y manera de llegar desde ese punto de partida al punto de llegada. Quiere decir, en general, es un camino recorrido por otros antes, de manera que ha sido eficiente y eficaz para lograr el propósito. No sé si me... Y Perón le atribuye al método racional tres elementos, varios elementos. El primero, la situación, o sea, la realidad, sobre la cual deberíamos informarnos, deberíamos también realizar un estudio sobre esa información, deberíamos realizar una observación objetiva, o sea, de la realidad en sí, y después una observación subjetiva, que es la observación que deberíamos hacer nosotros personalmente. No solo lo que vemos afuera, sino la percepción que nosotros tenemos de la realidad. Después, una vez informados sobre la realidad, tenemos que hacer una apreciación de esa realidad, o sea, un análisis de esa realidad. Después, hecho el análisis de la realidad, tenemos que tomar una resolución. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación y ante esta realidad? Para realizar eso que decidimos hacer, tenemos que hacer un plan. Para hacer el plan tenemos que dar disposiciones. Y para realizar esas disposiciones, para hacer ese plan lo tenemos que ejecutar. Y una vez ejecutado ese plan, tenemos que realizar un control. Se dan cuenta que, según Perón, para que otros nos acompañen libre y voluntariamente en la realización de algo y para que la conducción nos conduzca al éxito, no es de cualquier manera. No es de cualquier manera. Nos está diciendo un montón de cosas que deberíamos tener en cuenta para que las cosas nos salgan bien. En el capítulo 5 es especial, el capítulo 5 a mí me costó bastante entenderlo, pero habla específicamente de, él le llama organismos a los elementos que deberíamos tener en cuenta en el acto de conducir, cuando queremos hacer algo. Cuando queremos hacer algo tenemos que tener en cuenta que ese algo o eso que queremos hacer está inmerso, diríamos, en una conducción estratégica, o sea, en una realidad estratégica. Hay una realidad mundial, hay una realidad nacional, hay una realidad de la ciudad, hay una realidad del barrio. O sea, eso sería lo estratégico para Perón, y lo táctico sería la realidad concreta en la que vivimos nosotros. O sea, tenemos que tener en cuenta lo estratégico y lo táctico. Tenemos que tener en cuenta que en todo análisis de la realidad, o en todo lo que queremos hacer, estamos hablando siempre de lo político, de lo social, también de lo económico. O sea, si queremos hacer algo con otras personas, que siempre hay alguien que conduce, siempre hay un conductor, que tiene una acción directa y una acción indirecta. Están los cuadros auxiliares, o sea, está el conductor y nosotros como militantes que ayudamos en la realización de la tarea. Y por último también está la gente a la que está dirigida la acción que queremos realizar. Cualquier acción, desde pegar carteles a realizar un plan quinquenal. Hay alguien que lo planifica, lo conduce, los ministerios que ayudan a su realización y el pueblo que lo tiene que realizar, según Perón. Lo debería conocer nuestro pueblo para que nos ayude en la realización de ese proyecto. Pero además de eso, esos tres elementos, que serían todos los elementos que hay en toda conducción,
para la realización concreta, tenemos que informar. Si queremos hacer algo, tenemos que informar. A ver, ahí está. Tenemos que informar a la gente a la cual está dirigida lo que queremos hacer. Muchas veces queremos hacer algo y no nos enteramos. Yo, por ejemplo, siempre cuento, hay un resumen de todas las realizaciones del kirchnerismo, diríamos, de los gobiernos de Néstor y Cristina, que se llama Tenemos Patria, es un librito que yo lo conozco, y ahí está todos los derechos adquiridos durante los casi 12 años del kirchnerismo. Y yo me enteré de eso una semana antes de las elecciones de 2015. Y porque en la unidad básica donde estaba, alguien se lo olvidó arriba de la mesa. Perón dice que tenemos que hacerlo de otra manera. Tenemos que informar a la gente de lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué es lo que queremos hacer, para que el pueblo nos acompañe libre y voluntariamente. Tenemos que encuadrar eso que queremos hacer en el conjunto, como les decía antes, tener en cuenta la realidad nacional, la realidad provincial, la realidad de la ciudad, etc. Tenemos que transmitir lo que queremos hacer. Después lo ejecutamos y después tenemos que controlar. Y Perón dice que tiene que haber un control superior y un control multilateral. La mejor forma de entender esto, el presidente debería controlar a los ministerios, sería el control multilateral. Y cada ministro debería controlar a su ministerio, la realización, y ese sería el control superior que debería realizar cada uno. O sea, un control general y un control particular en cada uno de los ámbitos donde nos desarrollamos. Y, a ver, yo no le expliqué antes, por ahí lo tendría que haber hecho al principio. Conducción política, Perón, en el capítulo primero, en la segunda parte del capítulo primero, enumeró las 8 bolillas, estos son 5, no son 8. Las 8 bolillas que iba a desarrollar en el curso, de las cuales desarrolló 6, 7. Y a las 5 primeras, a todas estas que vimos, le llamó, como le decía antes, como una introducción, un poco como interpretación mía. Para mí, lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos hacer, tener en cuenta los elementos de la conducción, tener en cuenta la doctrina, no ser cacique, tener en cuenta el método, tener en cuenta la forma de realización. Y ahora creo que en el capítulo 6, fundamentalmente, que él le dedica mucho, nos dice lo que deberíamos ser. O sea, qué cualidades deberíamos nosotros fundamentalmente cultivar desde lo personal y entonces va a hablar en este capítulo del conductor. Va a hablar del conductor o la conducción como parte teórica. Va a hablar del conductor, la teoría de la conducción, o sea, los principios de la conducción y la forma de ejecución. Ya yendo específicamente, y respecto a todo conducción política, distinguir estas partes, diría, a mí me costó mucho, y por eso hice un trabajo que ustedes lo pueden ver en la página escuelasuperiorperonista.com. En el nivel superior de conducción política está un trabajo que yo hice tratando de de ordenar toda conducción política de acuerdo a estos
capítulos o bolillas, como le llamó Perón. En aquellas épocas a los capítulos de una materia se le decía bolillas. Y esta sería la bolilla sexta. Que en la primera parte de esta bolilla, él habla del conductor, como creador y constructor de éxito, que era lo que yo les decía antes, ¿no? El conductor debería ser un constructor de éxito. Y habla de las calidades y cualidades indispensables que debería tener. Yo las enumero nada más, él las explica. Que debe ser artista, como decíamos antes, debe actuar y crear como todo artista, como un pintor crea un cuadro. Debe tener criterio amplio, debe manejar los acontecimientos y tener claro el objetivo, claro lo que tiene que realizar. Tiene que ser conductor, no caudillo. Muy pocos han sido los conductores argentinos según el general Perón. Casualmente él dice que ha habido en la historia nuestra muy pocos conductores por esa falta de formación y de capacitación que él cree que deberíamos nosotros tener para ser buenos dirigentes. Por eso creo que los conductores de la política en la Argentina han sido muy pocos. ¿Por qué pienso eso? Porque hemos llegado hasta esta altura y vemos que el pueblo argentino no está todavía ni formado, ni instruido, ni organizado para posibilitar esa conducción. ¿Se dan cuenta un poco de lo que yo les quería decir antes? Que el único camino que tenemos los peronistas es este de la formación. O sea, ¿por qué no hay conductores? Porque nuestro pueblo no está formado, no está instruido, ni está organizado. Cada uno analicemos si la realidad de hoy, nuestro pueblo está formado, instruido y organizado. Nosotros hemos tenido caudillos, dice él. No hemos tenido conductores. Si hubiéramos tenido conductores, el pueblo ya estaría educado, formado, organizado, como el del 17 de octubre, y sería fácil conducirlo. Por eso no nos podemos conducir ahora con un sentido técnico. Somos capaces de hacer una diablura o una acción popular, pero no somos capaces de construir una obra perfecta a través de los años, que es nuestra tragedia, ¿no? Viene Néstor y Cristina y construyen 12 años o reconstruyen 12 años el país, viene porque no estamos ni formados, ni instruidos, ni organizados. Viene un sátrapa y en 4 años nos hace bolsa de nuevo, nos pone 100 palos verdes de deuda y nos cuesta otros 20 años levantarnos. A esto se refiere Perón cuando nos dice estas cosas. Y por otro lado, habla de la personalidad del conductor. O sea, debería tener valores morales y valores intelectuales. ¿Cuáles serían los valores morales que él los explica? Fe y optimismo, audacia, deber de vencer, el deber de vencer. En una batalla tenés el deber de vencer. Humildad, carácter, energía, tenacidad, no ser autoritario, ser leal, etc. Y los valores intelectuales que deberíamos tener, ser conscientes de la realidad en la que estamos, de que somos parte de nuestro país, que es responsabilidad de todos y todas. Debemos capacitarnos, tener iniciativa, atender a los pequeños medios, tener previsión real, tener objetivo y saber realizar el éxito. Si yo quisiera dictaminarles a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, podría decirles como cosa absolutamente cierta, algo vago pero real. El conductor es un constructor de éxitos y la conducción es la elaboración de éxitos a través del conductor, o sea, por medio del conductor.
Y hablando de la teoría, o sea, de los principios que según Perón nosotros los deberíamos conocer como los que sabemos manejar, manejamos un coche. No miramos para manejar, mejor dicho, no pensamos si tenemos que apretar el freno, el manubrio, o utilizar el manubrio o el acelerador. Lo hacemos todo automáticamente. Pero dice que deberíamos saber estos principios de la conducción de manera que lo sepamos, o sea, que lo sepamos de tal manera que ante cualquier realidad, ante cualquier problema, nos salga tan espontáneamente como nos sale apretar el freno o apretar el acelerador cuando estamos manejando o volantear cuando estamos en peligro y viene un sonso y no sabe manejar. O sea, un poco es el ejemplo que yo le quiero poner de lo que para mí Perón nos pide que sepamos estos principios a los que él le atribuye mucha, pero mucha importancia, que según él son la experiencia de los siglos en la conducción. ¿De dónde salieron estos principios? De los conductores, como los principios de la pintura salieron de los pintores y los principios de la arquitectura salieron de los arquitectos. Y entonces él habla de la información, el secreto de la información y la sorpresa. El mejor ejemplo de esto creo que es lo que hizo Cristina con Alberto el año ante las elecciones. La sorpresa, tener la información, tener el secreto de la información y utilizar la sorpresa para, iba a decir, no me sale la palabra, despistar al enemigo, diríamos, o al adversario. La unidad de concepción y la unidad de acción, la disciplina partidaria, la obediencia y la iniciativa. Todos esos son principios que Perón desarrolla en conducción política. La economía de fuerzas a la que él le atribuye fundamental importancia. Él dice que no debemos mojar con la regadera, sino que tenemos que pegar un baldazo. O sea, en el día oportuno, en el momento oportuno y en el lugar oportuno. La continuidad en el esfuerzo, no cambiar las cosas todos los días. Ser flexible, pero no cambiar las cosas. Debe haber una continuidad en la organización y en lo que hacemos. El dominio local y general, la popularidad y el prestigio. La popularidad es el de los artistas, por ejemplo, o el de los cantores, y el prestigio es el de Néstor, el de Cristina, el de Perón, el de Evita, ganada en el corazón del pueblo. Dominio de una masa y libertad de acción. El adoctrinamiento imprescindible del que habla Perón, o sea, de la forma y manera de transmitir la doctrina. La acción solidaria y la organización. La preparación de la masa, la cultura cívica y la asociación humana. O sea, tenemos que preparar. Acá habla fundamentalmente de que tenemos que, a través de la formación y de la capacitación y de la forma que a nosotros se nos ocurra, pero tenemos que preparar a la gente para que nos acompañe en la realización de lo que queremos hacer. Me parece tan elemental esto y tan olvidado. La preparación de la masa, la cultura cívica y la selección humana. La acción cuantitativa y la acción cualitativa. La acción política y la acción técnica. El sentido de ubicuidad en la conducción y el sentido popular de la conducción. Y después la parte teórica, o sea, las formas de ejecución de estos tres elementos. Para ejecutar algo tenemos que prepararlo, tenemos que hacer publicidad, tenemos que hacer propaganda, realizar los medios de acción. Tener en cuenta que hay una ejecución estratégica y una ejecución táctica, que tiene que tener en cuenta el conjunto y la realidad concreta en la que vivimos. Hay agentes de ejecución y métodos de ejecución. Después está la lucha, que él habla de la lucha de dos ideas en lo político. La lucha de nuestro proyecto político contra otro proyecto político. Y los procedimientos estratégicos y los procedimientos tácticos.
Y por último, unas consideraciones que yo les recomiendo efusivamente, están en el capítulo 7 de Conducción Política o en la bolilla 7, que pensándolo, por lo menos a mí se me ocurre que Perón antes de dar estos consejos se puso a pensar qué es lo que le puedo dejar a los compañeros como lo más valioso que yo aprendí hasta ahora, y enumeró todo esto que yo simplemente le pongo los títulos, pero realmente vale la pena leerlos y practicarlos. Formar un movimiento de conjunto con doctrina, mentalidad y modalidad peronista. Tomar la política como una verdadera responsabilidad y formarnos para ejercerla como dirigentes responsables. La conducción política no actúa por mando, sino por persuasión, que indica caminos y muestra ejemplos. El éxito, los fracasos, la capacitación siempre posible es siempre posible a través de la conducción científica y racional. Y por último, las armas de la organización y su importancia. Y con esto más o menos era lo que yo quería compartir hoy con ustedes. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, lo charlamos, lo comentamos. Se dan cuenta que por más, supongamos que yo sea un genio, que no lo soy ni mucho menos, en una charla como esta solo se puede explicitar el 1% del contenido, del extraordinario contenido de este libro de conducción política, que yo les recomiendo efusivamente estudiar personalmente y después discutirlo con los compañeros en las unidades básicas o en el ámbito donde ustedes se desarrollen. Yo también en el WhatsApp, en el grupo que hicimos, yo les mandé todo el primer nivel, diríamos, para que ustedes lo vayan, y lo mandé en A4 como para que lo vayan imprimiendo, porque con el celular yo por lo menos no puedo estudiar, no puedo leer, no puedo borronear como realmente corresponde. Bueno, ya hablé demasiado. Si hay alguna pregunta, alguna idea. Si se hiciera por Zoom, ¿no se podría hacer federal? Sí, yo lo hago por Zoom los martes y los jueves. Yo ahora me voy. Y a las 7 de la tarde tengo otro Zoom. Que en todo caso, preguntame por... No, está. Está. No, quería saber si llegaba a todas las provincias. No, no, porque no tenemos todavía las condiciones técnicas como para hacerlo. Y lo proponemos por ahora en forma presencial nada más. La verdad sí, es una hora un poco incómoda, pero bueno, es la única que tenemos. No es por nosotros, No, sino está para bien. que sea algo que en todo el país lo podamos incluso intercambiar la gente misma. Sí. Yo, este mismo programa yo lo desarrollo, sí, los martes y los jueves a través de Zoom. Pero acá lo hacemos los jueves en este horario. Bueno, bacano. Gracias por la presencia.